Hola, bienvenidos a un nuevo programa Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales, este espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy hablaremos de la reforma a la jurisdicción militar y de sus retos. Para hablarnos de este tema nos acompaña un experto en el tema, quien ya ha estado en alguna otra ocasión con nosotros hablando de esto, que es el maestro Alejandro Carlos Espinosa, quien es ex juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Maestro, bienvenido, muchas gracias por venir nuevamente al programa. Es un honor estar otra vez acá con ustedes en el programa. Luz María, de verdad que qué bueno que la Academia Mexicana de Ciencias Penales esté abriendo estos canales tan interesantes sobre temas polémicos, pero a la vez vanguardistas, que deben ser tratados necesariamente. Pues bienvenido, y quisiera que comenzáramos a hablar no de la reforma, sino en general de la justicia militar. Yo quisiera que nos platicara por qué crear una justicia especial para los militares y qué diferencia hay entre la justicia penal tradicional o la aplicable a los civiles y la militar. Bueno, yo creo que la justicia militar es una justicia con una gran tradición jurídica centenaria, ¿no? Tendríamos que pensar en la castrense jurisdictio, en donde pues ya los romanos hacían perfectamente la división entre fueros competenciales o jurisdiccionales de la justicia para las personas normales y para los militares. ¿Me explico? En este contexto creo que sí hay razones suficientes que se han mantenido durante el proceso histórico en relación con la jurisdicción militar. Claro, las ideas de que los pares deben de juzgar a sus pares, los iguales a sus iguales, y esta construcción de los bienes jurídicos tutelados, distintos a los que el derecho penal viene considerando, sin que sean excluidos, pero por supuesto la visión de que la disciplina, el servicio, la obediencia, tenga razones distintas, construye un modelo diferente. Un modelo que exige, por supuesto, un estricto apego a la legalidad y pues un acatamiento pleno a la disciplina. Entonces, los militares, en este contexto, tienen un constreñimiento muy amplio a la norma. No solamente podríamos pensar que tengan una jurisdicción penal y ya, ¿no?, sino también disciplinaria y también de seguridad social, etcétera, más las obligaciones que tienen en materia del foro común y el foro federal para los términos penales, ¿no? Esto es una gran ceñimiento al orden normativo mexicano. ¿Podríamos hacer un breve recorrido histórico de la justicia militar en nuestro país? Bueno, ya me mencionaba que viene desde mucho tiempo atrás, pero... Sí, digamos que lo más reciente, por decirlo de alguna manera, desde la creación del Código de Justicia Militar, ¿no? El primer Código de Justicia Militar data de 1864, conocido como Código de Maximiliano, ¿no? Después hay uno diverso en 1897, más o menos bajo la misma línea de política criminal. Código de Justicia Militar de 1901, ¿no? Para después en 1933 y entrar en vigor en 1934 tener el actual Código de Justicia Militar, que está en vigor, claro, con sus reformas correspondientes de las que me imagino vamos a hablar. De las que hablaremos. Ajá. Pero bueno, la verdad de las cosas es que la influencia muy importante que ha tenido el Código de Justicia Militar en México, pues es derivada de la doctrina francesa y de la doctrina española, que lo influenciaron como modelo de justicia. Y existe, está muy claro que existe el Código de Justicia Militar, pero ¿existe algún otro tipo de legislación para la justicia militar, por ejemplo, internacional? En el ámbito internacional, bueno, digamos que el Corpus Juris Interamericano abarca todos los procedimientos penales, disciplinarios y toda la normatividad que pudiera ser aplicable a los militares, ¿no? Recordemos que la normativa militar como microsistema de derecho o como orden especial dentro del general del Estado está sujeta
pues no solamente a los controles constitucionales, sino a los controles convencionales. Esto es, lo único que hace diferente a la justicia militar es su especialización. Por lo demás, yo diría, pues existe un constreñimiento y un apego necesario al orden jurídico mexicano. Realmente aquí el punto que hace diferente también es a quién está destinada esa justicia. Esa justicia está destinada a quienes tienen calidad de militares. Bueno, pues a las Fuerzas Armadas, ¿no? Como lo sabemos de manera muy clara. Y en ese contexto, yo pensaría que ese orden especial pues tiene razones de ser suficientes para entenderla como una ciencia jurídica penal, disciplinaria, etcétera, autónoma, ¿no? Es autónoma. Entonces, bueno, quisiera esto ligarlo un poco con la reciente promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que usted me está comentando, este Código Nacional, porque bueno, antes cuando tuvimos algunas pláticas, algunos programas acerca de la unificación, decían, no, es que está el código de tal estado, tal estado, tal estado, el militar más el federal, y los vamos a unificar, pero este código no aplica para la justicia militar. Es que concretamente el artículo 13 de la Constitución prevé precisamente la subsistencia de un fuero de guerra, entendiendo por fuero de guerra precisamente el tema de la jurisdicción, competencia y regulación disciplinaria, ¿no? Porque dice para los delitos y las faltas contra la disciplina militar. Obviamente esto nos lleva a una regulación especial que, si bien no está ligado directamente o bajo lógicas de constreñimiento al ordenado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sí está vinculado en razón de los principios y los lineamientos que dan fuerza y sentido a ese código, que tiene que ver precisamente con la política penal que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De suerte que la progresividad en la aplicación de los juicios orales, de la adversarialidad en la justicia militar, pues tendrá que ir llegando. De hecho, está llegando, ¿no? Claro. O sea, también, pero, o sea, en la justicia militar no se usaba la adversarialidad. Pues en cierta forma, ¿no? Como en el modelo anterior, ¿no? Había ciertas cuestiones que limitaban, pues, como conocemos, por ejemplo, en los procesos más importantes en materia penal, el procedimiento de investigación. Pues el procedimiento de investigación, pues con las lógicas de la secrecía, con las lógicas propias de la integración de las averiguaciones en un contexto pues prácticamente inquisitorial, no, pues no había ciertos elementos. O sea, podía ser incluso que en el procedimiento seguido ante un juez instructor de un asunto de la competencia de un consejo de guerra ordinario, pues en las audiencias no estuviese presente el juez y las fueran llevadas por un secretario, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues quisiera que empezáramos a hablar de las reformas, ¿no? Pasado 13 de junio del 2014 se reforman algunas disposiciones del Código de Justicia Militar. Quisiera que nos hablara de cuáles son los motivos que hacen que se lleve a cabo esta reforma. Yo pensaría en dos grandes motivos. El primero sería el dar cumplimiento a las sentencias internacionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 4 casos donde la jurisdicción militar se ve involucrada. Por supuesto, a partir del caso Radilla, que es el parteaguas en este tema de la jurisdicción militar y su constreñimiento, pero también en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, donde tuve el honor y la oportunidad de participar como juez ad hoc, y evidentemente en el caso de Cabrera y Montiel, que es donde el juez Ferrer MacGregor, ¿no?, de una manera muy interesante también hace aportes sobre el control de la convencionalidad y queda muy explicitado, ¿no?, el alcance de este contexto que viene a generar de alguna manera un cambio en el orden normativo mexicano, ¿no? Pensemos en que la sentencia del caso Radilla Pacheco propicia precisamente el pronunciamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en el caso de la sentencia Varios 912-2010, que viene a ser pues, interpretativa de este caso y viene a marcar algunos parámetros muy interesantes, como el control de convencionalidad ex oficio, que obliga a los jueces federales, pero también a los jueces del orden común, a aplicar este control de convencionalidad, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, sí creo que se da una muy importante influencia en ese primer aspecto. Otro aspecto que es fundamental, que propicia la reforma, no solamente es el dar cumplimiento a la sentencia, sino alinear el orden de justicia militar o el sistema de justicia militar, los mecanismos legales, a lo que dispone la Constitución política y el Corpus Juris Interamericano. Voy a poner un ejemplo muy claro. Artículo 102 del Código de Justicia Militar, que ya lo tocábamos desde aquellas charlas pasadas, ¿no? Que presumía la culpabilidad. Bueno, es indiscutible el progreso que se puede mirar hoy en el Código de Justicia Militar, donde ya la inocencia se presume por disposición del 102, contrariamente a lo que se preveía antes de este decreto del que ahora estamos refiriendo. O bien, un alineamiento interesante con la Constitución desde el punto de vista de la creación de nuevas figuras jurídicas que tienen que ver con los juicios orales. Pensaría yo en el juez de ejecución de sentencias. En este contexto, pues es una figura que no existía, y digamos que el cuerpo de jueces crece, ¿no? Y ya en la justicia militar, a nivel del Código de Justicia Militar, existe ese juez de ejecución de sentencias, que es un juez de derechos humanos, un juez de legalidad, un juez de transparencia y un juez de humanización, ¿no? Para darle vigor, darle vida a estos principios que animan, desde mi particular punto de vista, las reformas constitucionales y los juicios orales. Entonces, resumiendo este punto, en los motivos, uno son las sentencias de la Corte Interamericana. Claro, por supuesto. Y dos son los cambios que se han vivido en el orden interno. Que se han vivido, sí. Los cambios domésticos, ¿no? ¿Podremos hablar un poquito más puntualmente de qué es lo que se reforma? ¿Cuántos artículos se reformaron? Bueno, ahí es un número muy importante de artículos. Yo creo que aquí sí es como bien interesante hacer como 4 grandes puntualizaciones. O sea, sería como imposible que habláramos de cada uno, de cada numeral, ¿no? Pero yo lo agruparía en 4 grupos. Yo creo que, como decíamos, en cumplimiento a la sentencia de las sentencias de la Corte Interamericana, pero particularmente a la primera, que fue el caso Radilla Pacheco, sería la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar, en donde hoy existe ya una regla general, ¿no? Positivizada, no solamente a la luz de lo que decía la Varios, ¿no? O a la luz de lo que decía la propia sentencia, sino a lo que dice hoy nuestro orden interno, a la luz del Código de Justicia Militar, de que siempre que esté involucrada, de alguna manera lo estoy resumiendo, ¿no? Una víctima de carácter civil, como será una autoridad civil, ¿no? Cuando participen militares en la comisión del hecho. Tenemos casos muy concretos, recientes, relevantes, importantísimos, oportunidades, yo diría, incluso para la justicia mexicana de reivindicar muchas cosas, como el caso Tlatlaya, ¿no? Donde vemos que los militares están siendo procesados por la justicia federal a la luz de la acción penal que ejercitó la Procuraduría General de la República. Maestro Alejandro Carlos, tenemos que hacer una pausa, pero volvemos con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas, el correo electrónico
y nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de la reforma a la jurisdicción militar y sus retos. Maestro Alejandro Carlos Espinosa, antes de irnos al corte estábamos puntualizando como las reformas más importantes. ¿Cuáles fueron los cambios más importantes en esta reforma? Porque son más de 100 artículos los que se reformaron y bueno, no podríamos hablar de cada uno, pero quisiera que resumiéramos los puntos más importantes. Sí, entonces ya dejamos claro, el artículo 57 es el punto quizá que se entendía como más importante, sin que estrictamente tenga que ser el más importante, porque yo diría que también es muy importante lo que se logró y que se planteaba desde los debates en el Senado de la República. A mí me tocó hacer ese planteamiento también, ¿no? Del 102, que presumía la culpabilidad. Y como ya lo comentábamos, bueno, pues esto es algo que era fundamental y necesario, no obstante que ya la Suprema Corte se había pronunciado al respecto. Necesitaba generarse un cambio en la ley que se logra con esta reforma, en donde pues, se presume la inocencia de una manera explícita. Creo que un tercer elemento, no menos importante, tiene que ver con la creación del juez de ejecución. El juez de ejecución es una figura pues, fundamental que alinea precisamente la política en materia de ejecución de las penas, pues bueno, de un orden penal que no está exento de lo que se establece para el orden común y para el Foro Federal. Y por supuesto creo que se da un gran cambio muy importante en el tema del lenguaje, un progreso maravilloso, ¿no? Donde, por ejemplo, ya se incluye a la Secretaría de Marina, ¿no? en la redacción de las regulaciones y de los tipos penales, cuando antes pues, se hablaba solamente del Ejército, ¿no? Entonces la Secretaría de Defensa Nacional, por decirlo de alguna manera. Y ahora la Secretaría de Marina pues está incluida, como siempre estuvo, pues, pero ahora está de una manera muy clara establecida en el código. Creo también como algo muy interesante la regulación con la justicia integral para adolescentes. Claro que aunque no es algo que se presente con mucha frecuencia por los procesos de ingreso y los criterios que ahora se tiene de participación de las personas como militares, es algo muy sano que esté establecido. La nueva visión que se tiene de la policía, que ya no es una policía judicial, sino es una policía ministerial, en la misma lógica de la investigación profesionalizada que se está manejando a nivel nacional, ¿no? Y creo que también se da una visión de derechos humanos muy interesante a todo el procedimiento. Claro, como un primer paso, yo lo vería como un avance indiscutible, como un progreso, no acabado, pero un progreso. Bueno, pues estamos hablando de varios cambios. Esta reforma es una reforma grande para sí. El Código de Justicia Militar. Yo quisiera que nos hablara de las implicaciones que trae para la implementación, o sea, para su adecuada implementación. ¿Qué es lo que tendrán que hacer? Porque, bueno, pues tenemos muy claro el ejemplo del sistema penal mexicano, cuando ahora está cambiando un sistema de corte acusatorio, todo el proceso de implementación, se crea una institución para implementar. ¿Cómo y qué cambios tendrán que hacer? ¿Cómo se capacitarán? Yo creo que debe ser un cambio gradual y sistemático, pero progresivo. O sea, sería como bastante complejo pensar en que de un día para otro, o de un mes para otro, o de un año para otro, el sistema que funcionó de una manera específica va a cambiar. Sobre todo porque la construcción y el diseño institucional del modelo es simple y francamente distinto al Foro Común o al Foro Federal. Desde la integración de sus tribunales, desde quiénes son sus jueces, desde el punto de vista de la alineación que deberá hacerse en un futuro, yo lo creo así, ¿no? Con los estándares internacionales y la figura del juez natural, ¿no? Esto es por la convivencia que hoy se tiene, así estuvo planteado, ¿no? Desde sus orígenes, del Ministerio Público, órgano acusador, con el juez, dependientes
del propio Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, no existe esta división necesaria para garantizar independencia, imparcialidad, y bueno, y el tema del profesionalismo, de que quienes integran, por ejemplo, consejos de guerra ordinarios, los jueces, los miembros del consejo, que son jueces, por supuesto, pues juzgan, ¿no? No tienen la característica de ser licenciados en Derecho, un elemento muy importante, sobre todo cuando hoy hablamos de la presunción de la inocencia, cuando hoy hablamos de la humanización, cuando hablamos precisamente de una transformación en el modelo donde el principio pro homine juega un papel preponderante, ¿no? Entonces se está en un cambio que deberá ser gradual y que se está logrando, ¿no? O sea, si alguien hubiese planteado hace, pues, no sé, un par de décadas, ¿no?, que se presumiera la inocencia en la justicia militar, hubiera dicho, no, pues espérame, ¿no? Aquí lo que yo estoy preservando es disciplina. Y aquí el sujeto me tiene que demostrar que es inocente. ¿Yo por qué le tengo que demostrar que es culpable? Entonces, es una visión que cambia paradigmáticamente respecto de la justicia. Y, bueno, bajo las lógicas de la igualdad que tienen todas las personas. Porque, bueno, hay que decirlo bien claro, ¿no? Los derechos humanos de los militares deben estar igualmente garantizados que los de los civiles. Esta reforma también es como resultado de esta reforma en materia de derechos humanos del 2011, que sabemos que es una reforma muy importante en nuestro país y que es una reforma que aplica en todos los ámbitos. Entonces, ¿usted consideraría que esta reforma es un resultado también de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011? Yo creo que sí. Yo creo que con las dos reformas, yo diría de derechos humanos. Quizá no se le conoce o no se le llama así, pero es bastante obvio pensar que la reforma del 2008 también es una reforma de derechos humanos, una reforma de presunción de inocencia, una reforma de debido proceso, una reforma de defensa adecuada, una reforma de igualdad de armas, pues debe ser necesariamente entendida como una reforma de derechos humanos, ¿no? La transparencia en la justicia, la humanización de los procedimientos penales, pues evidentemente es una reforma de derechos humanos. Igual, pues, concatenada con esta reforma constitucional, incluso con la reforma del 6 de junio de 2011, que tiene que ver con la ley de amparo, ¿no? con el juicio de amparo. Hay un punto muy interesante que es que en 1994 usted escribió un artículo denominado El replanteamiento de la justicia militar en México. Entonces, pues, desde entonces, que ya tiene varios años, muchos, usted estaba preocupado por el tema. Quisiera que nos hablara de este artículo que escribió en aquel momento y saber si esta reforma recoge algunas de las observaciones o de los planteamientos que usted plasma en este artículo. Yo creo que sí. No lo sé si indirectamente o circunstancialmente, pero es algo que se veía venir. Desde entonces, cuando se publica este artículo del que hablas ahora, Luz María, pues bueno, se hizo una publicación en dos revistas de alto prestigio. Se publicó en la Revista Española de Derecho Militar, una revista que tiene pues más de 60 años de publicar ininterrumpidamente números especializados sobre derecho militar. Yo me atrevería a decir la más importante de Iberoamérica, ¿no? Y la revista de la Facultad de Derecho de México, en donde se plantea todo un análisis del modelo de justicia militar, en donde no solo se toca lo penal, que sí, por supuesto, es sustancial y neurálgico y se toca, pero también se toca lo disciplinario y se toca el tema de la seguridad social militar, ¿no? Que, valga decirlo, ha tenido dos muy importantes reformas, ¿no? A veces se habla de progresos, a veces de retrocesos, pero bueno, el caso es que el asunto se está trabajando de una manera muy importante por las legislaturas, les ha interesado el tema, ha sido materia de reflexión y de análisis, y bueno, en el tema penal, pues sí, ya se hablaba de una necesaria judicialización, ¿no? Se hablaba un poco de los temas del juez natural, que pues que tan sobradamente en su jurisprudencia ha tratado con puntualidad
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también se planteaba el tema de la profesionalización y un rediseño institucional. Claro, el tema no es fácil, ni ni diría yo que pues sea tan simple de hacer un planteo de cómo, ¿no? Pero sí se daban como unas directrices importantes de dónde era necesario revisar el modelo. Yo diría que esa sería la importancia, ¿no? Quisiera que habláramos acerca de, un poquito más a profundidad, de la presunción de inocencia, ¿no? De este punto tan importante que ya hemos mencionado en 2 ocasiones en este programa, pero ¿cuáles son los retos que presenta esta figura de presunción de inocencia en la justicia militar? Claro, yo creo que son muchos los retos que presenta, sobre todo frente a la necesidad de lograr equilibrios entre el control que por razones naturales y perfectamente entendibles y explicables merece la justicia militar para lograr que sus ejes, la disciplina, el servicio y la obediencia, se mantengan inmaculados, ¿no? Frente a los derechos de quien va a ser procesado o sometido a un consejo de honor o qué sé yo, ¿no? Frente a una lógica de respetar sus derechos fundamentales, ¿no? Hablaríamos de los derechos fundamentales de los militares como un eje muy importante, y por otra parte, también dar las garantías a quienes se han dicho lastimados o han sido lastimados, ¿no? Por la participación de los militares en algunos eventos, ¿no? Porque aquí sí hay que ser como muy puntuales. Lo que no se vale es generalizar y dañar a las instituciones por casos, ¿no? Si algo es destacable de los militares, pienso yo, es su institucionalidad, su servicio a la patria y sobre todo su compromiso con la función social del pueblo mexicano. Pues ya hemos hablado de los puntos más importantes de esta reforma, pero quisiera que los tradujéramos en beneficios. ¿Qué beneficios trae esta reforma al Código de Justicia Penal? Bueno, los beneficios de justicia militar, yo creo que de justicia militar, perdón. Sí. Bueno, que es penal y lo dices correctamente, Luz María, me parece que esa sería la designación más correcta, ¿no? Código Penal Militar. Pero yo creo que los beneficios tienen que ver con transparentar los procedimientos penales, ¿no? Con, de alguna manera, que la igualdad de armas se haga una realidad procesal, que la presunción de inocencia se lleve a la práctica y sobre todo también un tema, hay que meterse con la técnica legislativa de los tipos penales y las reglas de autoría y las reglas de participación y bueno, pensar en cosas que están todavía como, yo diría, como que se congelaron en el tiempo, ¿no? Pensar que la tentativa no es un tema que esté regulado en el orden normativo penal, militar, pues es por lo menos de llamar la atención, y yo diría hasta preocupante, ¿no? Que se hable de delitos frustrados y no se hable de la teoría de la tentativa, donde ya hay un gran desarrollo en las ciencias penales. Creo que existe una gran beta de desarrollo en la materia de la investigación de la justicia militar. La justicia militar por mucho tiempo en México ha avanzado muy lentamente, ¿no? Pensemos francamente en que, pues bueno, desde 1934 hasta la necesaria reforma de 1994 de Cuerpo del Delito, Elementos del Tipo, y otra vez su reforma en el 99 hasta 2014, pues son los cambios más sustanciales que se han significado. Por ahí hay algunos casos que se han presentado por necesidades de política criminal, como el caso del tipo penal de traición a las Fuerzas Armadas, que es una rara excepción a la creación de un tipo penal dentro del cuerpo normativo, pero prácticamente el Código de Justicia Militar ha permanecido intocado, cuando, pues, con todo respeto, las necesidades y las lógicas del funcionamiento de la justicia de aquella época
no son comparables con las que hoy se tienen, particularmente cuando el Estado mexicano se encuentra obligado a ceñir su normativa a los estándares internacionales. Quisiera que habláramos un poquito más a profundidad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El auditorio tal vez no esté familiarizado con estos casos, el caso Radilla Pacheco, que es el más pues sonado, ¿no? El más famoso. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en este caso? Bueno, se trata de un caso de desaparición forzada de personas, como yo creo que sí mucha gente sabe, porque el caso Radilla es ahora como muy famoso, y particularmente para quienes quizás sean los más asiduos televidentes de este programa tan importante, interesante, programa especializado, ¿no? Pues seguramente serán juristas los que lo vean, y todo el mundo sabe del alcance que tuvo este caso, en donde pues no solamente hubo reformas al Código de Justicia Militar, ¿no? Sino también pues se ordenaron reformas al Código Penal Federal en materia de desaparición forzada de personas, ¿no? Y yo creo que cada una de las sentencias hace sus aportes. El caso de Inés y Valentina en materia de acceso a la justicia como elemento fundamental, pues lo apareja de una manera muy interesante. El control de convencionalidad que puede revisarse con mucha puntualidad en la sentencia de Cabrera y Montiel, Campesinos Ecologistas, pues es también muy interesante. Digamos que todas ellas en su conjunto vienen a generar progresos indiscutibles en la visión de la justicia, que muy bien ha procesado la Suprema Corte de Justicia a partir de esta sentencia varios de la que hemos hecho referencia, la 912-2010, en donde pareciera marcar una nueva visión de interpretación judicial, ¿no? Por ejemplo, bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos da estas resoluciones, estas sentencias. ¿Y cuál es la vinculación que tiene México? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que responder a estas sentencias? Bueno, ya lo dijo la Suprema Corte de una manera explícita, ¿no? Las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias, son vinculantes y se deben cumplir. ¿Sí? Por ejemplo, en estos casos tardó un tiempo en que esto se diera, ¿no? También esta reforma es, entre otras cosas, producto de estas sentencias. ¿Por qué o cuál es el proceso que pasan hasta que se logre un resultado tan tangible como sí, claro. esta reforma? Sí, es que el tema parece simple, pero no es tan simple. O sea, no es nada más de voluntad política, así como que simple y sencillamente, ¿no? La sentencia se dicta en el 2009, ¿no? Particularmente la de Radilla Pacheco. Se cumple la sentencia pues, hasta el decreto de reforma de 13 de junio de 2014. Digamos, pasaron algunos años. El problema es que cuando se emite una sentencia por, en este caso, un tribunal internacional en materia de derechos humanos, la Corte Interamericana, a un Estado, en este caso México, ¿no? Pues se le dicta al Estado, y el Estado es entendido pues como en tres partes, ¿no? La parte ejecutiva, la parte legislativa, la parte judicial. Y es así como tenemos, por ejemplo, esta progresividad en el cumplimiento de la sentencia. Digamos que quien primero cumple la sentencia es precisamente la Suprema Corte con la sentencia de varios. Y después viene la visión y la reacción positiva del Ejecutivo Federal, donde se marca la política pública de que siempre que esté involucrado un militar, pues se remitían los asuntos a la justicia federal, ¿no? Y posteriormente pues viene la seguridad jurídica, esta seguridad jurídica que nace precisamente de la ley. O sea, creo que el progreso de la reforma es que está en la ley, y al estar en la ley, pues se puede hacer valer, ¿no? Pues vamos a tener que hacer una pausa nuevamente, pero quisiera que regresando del corte profundizáramos en los retos. Ya hablábamos de los retos de la presunción de inocencia, pero yo quisiera que habláramos de los retos en general de esta reforma al Código de Justicia Militar. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.
Gracias por continuar con nosotros en su programa Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente y los invito a seguirnos en nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a darnos sus comentarios y sugerencias acerca de los programas. El día de hoy estamos hablando de las reformas en materia de jurisdicción militar. Y yo quisiera, antes de que habláramos de los retos, ¿no? Antes de que profundizáramos en los retos, lanzarle dos preguntas. Una es, porque se escuchó también, se pudo en los medios, es si esta reforma le restó poder a los militares. Bueno, yo creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Desde mi particular punto de mira, no. ¿Por qué? Porque lo único que hace esta reforma es transparentar la justicia. Esto es profesionalizar, judicializar, ordenar con el estándar internacional. No tiene por qué entenderse como que se restó poder a los militares. Al contrario, yo creo que los beneficiados de una manera muy directa de esta reforma son los militares, son los destinatarios de la norma. Estos beneficios son progresos indiscutibles para los debidos procesos deseables y reconocidos jurisprudencialmente en el orden interno y en el orden internacional, ¿no? Creo que por ahí no podría pensarse de esa manera. ¿Por qué? Porque finalmente la tarea de los militares pues debe ser apegada a derecho, ¿no? Y es en muchos de los casos, en muchos casos que no es, pues bueno, pues enfrentan los procesos judiciales como debe de ser, como cualquier persona enfrentará un proceso judicial si se aparta de la norma, en donde el mismo hecho de que se lleve ahora una nueva regla de jurisdicción, porque pues ese es el cambio realmente, ¿quién va a juzgarlos en razón de un hecho en donde existen víctimas civiles? Pues yo no le veo ningún problema mientras se haga desde el punto de vista del estricto apego a la legalidad. A mí me parece que la responsabilidad del mando existe y que la responsabilidad de los agentes del Estado existe cuando se apartan pues de lo que el orden jurídico establece, ¿no? Creo yo que entonces el tema en donde hay que trabajar mucho es en el tema de la capacitación en materia de derechos humanos. Hay otro de estos puntos que se dijeron en el momento de la reforma, en el 2014, que se decía que esta reforma era un triunfo para las víctimas. ¿Por qué se consideraría un triunfo para las víctimas? Yo lo veo en dos vertientes. Una, yo creo que se ve en razón del acceso a la justicia. Recordemos que anteriormente a esta reforma, y particularmente en materia de amparo, no se podía pensar en que el amparo procediera cuando fueran presentados por víctimas porque no formaban parte, no eran parte del juicio. De suerte tal que yo creo que se genera una cuestión muy interesante por ese lado de acceso a la justicia como algo fundamental. Pero algo también muy importante es que se ve garantizada la imparcialidad, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá la víctima entienda que alguien diferente al fuero, ¿no?, es quien va a conocer y con objetividad va a resolver respecto de los contenidos procesales y controvertidos, ¿no?, digamos que de la litis. Entiendo yo, y lo entiendo muy claro, ¿no?, que el problema no es de quienes dicen ese derecho, sino es del diseño institucional. O sea, quien ahora ejerce esa función como miembro de un tribunal, por ejemplo, un tribunal militar, pues él no tiene la culpa cómo está diseñado el modelo, ¿no? El tema tiene que ver quizá con una reforma estructural y normativa muy importante, en donde se comience a advertir la importancia del respeto a los debidos procesos. No digo que en el contexto actual, no se busque ceñirse a lo que ordena la ley conforme lo ordena la ley, no. Quizá el problema o la violación nazca de la misma ley y nazca del mismo diseño institucional, que hay que revisarlo. Creo que es una tarea pendiente para el Poder Legislativo. Me tocó en alguna oportunidad estar en un programa diverso, ¿no?, que nos diremos para no hacer competencia, ¿no?,
con la senadora Angélica de la Peña, quien destacaba de una manera muy interesante los avances también de la reforma, con quien coincido, ¿no? Pero veíamos y revisamos también el tema de los retos. O sea, era imposible que en un solo ejercicio... Sí, o sea, no ha terminado aquí. O sea, con esta reforma no es todo lo que lo que falta por hacer. Creo que no, y creo que además están ocupados en el tema de pensar este alineamiento con el estándar internacional. Podríamos hablar de qué es algunos otros puntos de lo que falta por hacer y de los retos ya no de esta reforma, sino de la justicia militar en sí. Sí, yo creo que pues que los retos son como muy, muy amplios, ¿no? Y tendríamos que pensar en que, pues bueno, un reto básico, yo pensaría, como muy importante, es en la formación de cuadros responsables de la justicia militar. Esto es, lo hemos dicho aquí, lo hemos platicado aquí, en razón de la preponderancia, la importancia que podría significar la creación de una carrera de licenciado en Derecho con especialidad en justicia militar. ¿Por qué? Porque francamente, en muchos ámbitos, la justicia militar es inexplorada. Sí, y no es muy conocida, ¿no? Si el mismo sistema de justicia penal, que no es militar, no es tan conocido yo hablo de la población en general, pues está mucho más lejos, ¿no? Claro, o sea, yo pensaría, bueno, figuras como el derecho operacional militar, ¿no? Pues no encuentro yo un libro, ¿no? O no encuentro literatura, por lo menos accesibles a todas las personas, quizá en el orden interno se tenga, respecto de la doctrina en materia de cadena de mando, ¿no? De responsabilidades. Esto es, que exista toda una gama de análisis a la luz de las diferentes ramas del derecho militar. Como pues puede ser el disciplinario. De hecho, literatura acerca de derecho disciplinario en México no existe, ¿no? Sí. Es un tema que además es muy importante, ¿no? O el tema de la seguridad social militar es otro tema también muy importante. El 123 apartado B, fracción 13ª, lo regula y da para cualquier cantidad de análisis, aportes, reflexiones, críticas, propuestas, ¿no? Que habrá que hacerlas, que habrá que revisarlas. Yo pensaría incluso también, pues bueno, en el diseño del derecho de ejecución de penas. Hoy, y esto es algo bastante explicable en razón de las lógicas de participación, por ejemplo, de las mujeres en el quehacer militar, pues no existe una prisión militar para mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces es un tema pues muy interesante. ¿Y por qué digo esto? Pues porque el tema de equidad y género es un tema que, si bien sí se está trabajando, entiendo, en las instituciones de las Fuerzas Armadas, pues debe ser reforzado, como debe ser reforzado el tema de derechos humanos, ¿no? Parece ser que este tema pues está cobrando cada vez más fuerza, más importancia, más significación a la luz de que es común, es frecuente hoy encontrar la convivencia de los militares con la sociedad civil. Sí, las fuerzas militares trabajan también en coordinación con algunas otras instituciones del gobierno. Sí, claro. Yo diría que... Con la finalidad de mejorar el sistema, ¿no? Sí, yo creo que la participación de las Fuerzas Armadas ha sido fundamental, ¿no? En algunas lógicas de actuación y de política pública. Hay una frase que a mí me gusta mucho porque pareciera dibujar la participación de las Fuerzas Armadas en el quehacer público, en la cosa pública. Dice, las Fuerzas Armadas siempre cerca, siempre lejos. Bueno, siempre están ahí. Es importante que estén. Y a lo mejor a veces no los vemos, pero tienen participación. Pondría un caso quizá que nadie aparentemente ve, pero yo preguntaría, vamos a pensar en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y esa enorme responsabilidad que tiene de distribuir los libros en las escuelas del país. No tendría la capacidad logística para hacerlo.
casi nadie sabe que quien lo hace son los militares. Las campañas de vacunación, el plan de N3C, etcétera. Todo eso es derecho militar. Todo eso es un tema de análisis y de reflexión sobre la participación de los militares, por ejemplo, en la protección de las instalaciones estratégicas del país, el tema de la seguridad nacional. Bueno, pues su participación en la, estemos o no de acuerdo, ¿no? Sea correcto o no sea correcto, eso ya será un tema distinto y materia de otro debate, pero el caso es que están en el tema de la seguridad involucrados, ¿me explico? Entonces, todo esto pues trae una significación y tiene una importancia, y la importancia tiene que ver con la profesionalización, con la capacitación y con el rediseño normativo, ¿me explico? Porque al final del camino, ¿qué han venido pidiendo sistemáticamente los militares? Pues quiero un cuadro normativo, pues que me diga que lo que estoy haciendo es lo correcto. ¿Por qué? Porque quizá mañana, pasado o después, pues me resulte una responsabilidad por participar en hacer esto o esto, cuando mi facultad no está expresamente establecida en la norma, ¿no? Yo por ahí lo vería. Yo quisiera aprovechar la oportunidad de que usted nos mencionaba de el escaso material editorial que hay en la materia. Yo ya tuve la oportunidad de tenerlo en otro programa antes de la reforma y nos presentaba una de sus publicaciones. Ahora con esta reforma hay una nueva publicación, ¿no? Es esta que tenemos aquí, la voy a mostrar. Se llama Jurisdicción Militar, Estudio Latinoamericano de Modelo de Justicia. Ahí lo pongo para que el auditorio lo pueda ver. Quisiera que nos hablara de este libro. ¿Cuál es el contenido de este libro y por qué escribirlo? Muy bien, este es un libro que surge precisamente de una plática con un jurista militar, buen amigo, que además con mucha experiencia en la justicia militar, particularmente en la naval, el almirante Renato Jesús Bermúdez Flores, que ha trabajado mucho el tema también del derecho militar, de realizar un estudio de derecho comparado, o sea, la visión latinoamericana de la justicia militar en diversos países. Es un libro monográfico, ¿no?, que nos refleja cómo funciona la justicia militar y su diseño institucional en los distintos países y cuáles son sus retos. ¿Y es muy diferente? Pues sí, hay algunas diferencias significativas en cada orden jurídico, ¿no? Cuestiones que finalmente en algunos países pudieran significar retrasos, en otros son progresos. Vamos a poner un tema muy destacado para México y que es loable de reconocimiento, pues es que nosotros desde 1917 en nuestros tribunales militares no juzgamos civiles. Eso está aprobado, eso es clarísimo. Pero en contrapartida, nosotros no tenemos judicializada nuestra justicia militar. Nosotros todavía tenemos unos tribunales militares dependientes de un poder ejecutivo, y tenemos todavía que quien dice esa justicia en el tribunal más importante, desde mi particular punto de vista, que son los consejos de guerra ordinarios, por conocer del mayor número de casos, ¿no?, también están integrados por personas que no son juristas. No digo que no conozcan, que no sepan, que no se hayan acercado a los textos normativos, que no sean diligentes, responsables, profesionales, no, pero no son juristas. Y el ser jurista es un elemento fundamental para poder decir el derecho. Creo que esa parte pues habría que verla, que transformarla, que modificarla. Yo recuerdo muy bien cuando en el anterior libro del que hablabas, Luz María, de Derecho Procesal Penal Militar, fue presentado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales por el ministro José Ramón Cosío. Se hacía una referencia en ese sentido de cómo podría darse esta independencia judicial, ¿no? Cómo quizá crear jueces de distrito, por ejemplo, ¿no?, que conocieran de asuntos militares. Porque al final del camino, quien dice la justicia militar ya en la práctica no son los tribunales militares como lo ordena el artículo 1 del Código de Justicia Militar, sino que todos los juristas saben que pues la justicia militar se termina diciendo por el Poder Judicial de la Federación vía la resolución de los amparos. De suerte que
que quizá pensar en el replanteamiento de algo que además no sería estrictamente nuevo. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya contó en algún momento con una sala de asuntos militares, ¿no? En otro momento, en otra época, en otra circunstancia, pero pues bueno, no nos es ajena esa idea de pensar que el modelo pues sufra, o no sufra, yo creo que cuente con nuevos elementos que le den una consistencia y una concordancia con el respeto a los derechos humanos, pero particularmente también con esa estandarización con el orden interno, esto es con lo que nos ordena la Constitución, particularmente en el 20 constitucional respecto de los juicios, ¿no? Y lo que ordena el orden internacional, ¿no? Pues ya solamente nos quedan unos segundos para terminar el programa, pero antes de entrar, usted y yo platicábamos acerca de una nueva publicación. ¿Nos podría decir de qué se trata y la publicación en la que están trabajando? Bueno, yo hablaría, son dos publicaciones que están como en ciernes muy interesantes. Muy brevemente te comento de una. Es un estudio monográfico que hace el almirante Bermúdez Flores sobre la historia del derecho militar. Es una coedición del Instituto Nacional de Ciencias Penales con criminogénesis, que es un tema ahí bien interesante, donde tuve el honor de prologar ese libro que saldrá, entiendo yo, el siguiente mes. Y un libro que sale en función del decreto de reforma, ¿no? Donde precisamente se van a tratar los retos y las perspectivas. Ese es un tema que quizá, bueno, como es mucho el material, salga hasta el fin de año, ¿no? Pero tengo además pues, la deuda con mi libro de procesal penal y el de derecho militar, pues que ya están, ahora sí, para decirlo claro, ¿no? Con la necesidad de una siguiente edición, toda vez de que las reglas del 57, que son fundamentales, porque tienen que ver con la jurisdicción y el procedimiento, con la competencia del Ministerio Público, pues han sido transformadas. Maestro Alejandro Carlos Espinosa, muchísimas gracias por venir al programa a hablarnos de este tema tan interesante. Pues María, es un honor para mí. Gracias. Al auditorio los espero la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.